es miércoles de sección de salud y se encuentra con nosotros como siempre el doctor Gabriel Sánchez, que lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy buen día. Joel, muy buenos días. Pues como siempre, como todos los miércoles, presentes aquí con un tema más de salud. Exactamente, y es acorde a las fechas que se vienen. Obviamente hay que cuidarnos de las enfermedades respiratorias. Así es, Joel. Si hacemos un poquito de memoria, hace 2 miércoles hablamos de las infecciones de vías respiratorias altas. ¿Te acuerdas que hablábamos de que en un gran porcentaje la mayoría de las infecciones respiratorias que se dan en los niños y adultos pues son de origen viral, ¿verdad? Entonces, en este día, en este miércoles, vamos a hablar de algo que nos llama un poquito más la atención, y para que todo tu público esté consciente de que ya ahora vamos a hablar de algo que puede ser un poquito más complicado: infecciones de vías respiratorias bajas. Y nos vamos a enfocar un poquito en dos enfermedades. Vamos a hablar que en los niños, en las bronquiolitis, ¿sí?, y en los adultos, en las neumonías, bronquitis y neumonías. Que se da mucho. Mucho. Entonces, ya empieza de repente los cambios. Tenemos 2-3 semanas en que empezaron los cambios de temperatura. Ya en la mañana empieza a amanecer un poco más fresco, y en esta temporada empiezan las enfermedades respiratorias. De hecho, ya hemos visto, un servidor, varios pacientes, ¿sí?, que nos han estado presentando anoche precisamente, o hace rato, en la madrugada, vimos por ahí 2-3 pacientitos. Entonces, es bien importante todas las precauciones que puedan tomar los pacientes, que ya hemos venido hablando: el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el cuidarse, el abrigarse, el evitar contactos en masa con la población, etcétera, etcétera, para evitar este tipo de infecciones. Es bien importante. Vamos a hablar sobre los niños, que si los niños empiezan con un proceso infeccioso respiratorio, y que si tú ves a tu bebé, bien importante, porque eso es lo que más hemos estado viendo. Un niño, vamos a poner un ejemplo, de 1 a 2 años, que empieza con fiebres de más de 38, que empieza con la tosecita, y que de repente empieza con esos ruidos feos en el pecho, esas flemas, y que con el moco o con esa flema color amarilla, color verdosa, y de repente empieza a respirar muy rápido, muy acelerado. Sí, lo vamos a decir así con nombres sencillos para que toda la auditoría lo entienda. Hay algo que se llama tiraje intercostal, que es cuando las costillitas se le marcan, o retracción gifoidea, cuando se le hace un hoyito aquí en la panza, o aleteo nasal, cuando la nariz empieza a abrirse y cerrarse. Sí empieza también a tener cambios de coloración en sus labios, se empieza a poner moradito, y de repente empieza con esas fiebres fuertes. ¡Pum! Inmediatamente hay que ir con su médico. ¿Por qué? Porque el origen de estas enfermedades, igual como lo habíamos hablado, como en las vías respiratorias altas, el origen de estas enfermedades puede ser o viral, pero ya en las respiratorias bajas se da más que sea de tipo bacteriano, es decir, ya propiamente como una infección, y que puede ir de una bronquiolitis, porque así se le llama en los niños, bronquiolitis, sí, por la condición anatomofisiológica de los pulmoncitos. Hasta los 2 años es bronquiolitis, no es bronquitis en los niños. Entonces, si vemos estas condiciones, inmediatamente hay que acudir con el médico, porque se puede agravar. Puede ser que al principio sea algo viral, pero se puede convertir en una neumonía. Entonces, es muy importante que si vemos a su niño, en el ejemplo que estamos poniendo, niño pequeño que empieza con labios moraditos, que empieza a respirar muy rápido, que se le marcan las costillitas, que tiene fiebre, inmediatamente con su médico. Lo mismo para un adulto, Joel.
Exactamente lo mismo. Mira, te voy a poner el caso que vimos hoy en la madrugada. Llega una señora que se estaba tratando, vamos a suponer, una infección de vías respiratorias altas. Le dijeron que tenía una amigdalitis. Sin embargo, la señora refiere que desde un principio inicia con tos con expectoración, es decir, con flema, con una flema amarillenta verdosa, y desde un principio inicia con fiebre. Le dan algún antibiótico, algún medicamento para la fiebre, antipirético, y le dan algún antihistamínico para el escorrimiento nasal por 3 a 4 días. No le hace efecto el medicamento, obviamente. Al auscultarla el día de hoy por la madrugada, nos damos cuenta que la paciente probablemente trae datos de una neumonía. Ella se levantó en la madrugada porque no podía respirar. Si traía algo que se llama disnea, ¿sí? Los labios y sus dedos se le pusieron cianóticos, es decir, moraditos. Llegó a urgencias con los labios morados, ¿sí? Pero ya tenía un antecedente de todo 8 días con fiebre, con dolor de huesos, con dolor de músculos, tos con flema o con expectoración, con mucho dolor de cabeza, y no se atendió como debió haber sido, no se atendió adecuadamente. Fue con alguien que le dijo, tómate este medicamento, se tomó 2-3 días el medicamento, no se atendió adecuadamente, se le toman unos rayos X, y ¿qué crees? Una neumonía bastante grande, y no solo eso, ya con datos de un derrame pleural, es decir, ya con datos, como dice la gente, de agua en los pulmones. Híjole. Ya más complicado, ¿sí? Después de 10 días ya es un paciente que se complicó, es un paciente que mandamos hospitalizar, que es un paciente que se pudo haber prevenido, pero la vecina le dijo que se tomara esta amoxicilina o esta dicloxacilina y este paracetamol, y se acabó. Entonces, Joel, para todo tu auditorio, vienen los cambios bruscos de temperatura, la tos, la fiebre, el dolor de huesos, el dolor de músculos, el dolor de cabeza, garganta. No debemos de automedicarnos. No sé, Joel, si tienes alguna pregunta de este tema que estamos viendo. La verdad, ahorita tuvimos especialistas también del IMSS. Es importante que el sector salud está preocupado, doctor, así como usted, de brindarle a la población la relevancia de no automedicarnos, porque estuvo el coordinador de salud pública del IMSS en Sonora, nos decía que ya inició y arrancó el día de ayer el gobernador, fue el segundo que se puso la vacuna contra la influenza y el COVID-19, que es importante. Si tenemos estas vacunas, doctor, obviamente va a ser menos el riesgo de estas bronquitis, ¿verdad?, que comenta. Sí, recordemos lo que habíamos estado hablando en las pláticas pasadas, en donde hablábamos la importancia de la vacunación, porque el 80-90%, si no mal recuerdo, de las enfermedades respiratorias altas, de vías respiratorias altas, son producidas por virus. Entre ellos puede ser el coronavirus, pueden ser la influenza, etcétera, pero que también pudieran desencadenar, que si no son atendidos y que si las condiciones climatológicas y que las condiciones de cada organismo no ayudan lo suficiente, pueden desencadenar en un proceso infeccioso respiratorio, un proceso infeccioso, ¿sí? Es decir, puede ser que termine en una bronquitis, que termine en una neumonía, que termine en un derrame pleural, que termine en algo más complicado. Por eso la importancia de estar atentos a lo que diga la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a todas nuestras autoridades, para que nosotros estemos prevenidos y tengamos todas nuestras inmunizaciones a tiempo. Hablamos de ahorita la temporada ya de influenza y COVID, Joel. Es bien importante que tu auditorio se ponga las pilas. Esperemos que este año no tengamos tantas enfermedades respiratorias tan complicadas como otros años. Así será, doctor, con todo el favor de Dios, y le agradecemos que esté aquí con nosotros en Sonora Diario y Diario del Yaqui, siempre compartiendo información valiosa, doctor. Claro que sí, estamos a la orden, también en la Clínica San Antonio, como siempre, calle Jesús García,
entre Michoacán y Querétaro. Perfecto, hay que acudir, hay que visitarlo. Muchas gracias, doctor. A la orden. Muy amable. Con esta información nos vamos a la pausa, regresamos.